Social, este encuentro que tenemos todos los domingos a la 1 en punto aquí en la red para hablar de los temas que han marcado la agenda. Y vaya, qué agenda hemos tenido esta semana. Presento mi panel inestable el día de hoy. Carol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas. Así es, ¿cómo estás, Freddy? Hasta antes de las primarias o no, candidata a diputada, todavía. Muy bien. Recoleta, Independencia también. Ya hablaremos Recoleta, de eso, Independencia, Carol Cariola. 19. Otro candidato a diputado, pero de la UDI, por supuesto, Jaime Belolio, prosecretario de la UDI. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Una convulsionada semana de la UDI que también, por supuesto, hablaremos aquí en Red Social. Eduardo Vergara Corbarán, cientista político del mundo independiente de oposición. ¿Cómo está, Freddy Stock? Hoy vine con mi corbata de cuchillo, la pueden ver, porque la política está a cuchillazo limpio. Te falta sangre, sí, ¿ah? Así que, bueno, el que quiera ser voluntario, ustedes, señores del lado conservador, una cuchilladita se la daría feliz. Muy bien, la corbata entonces de Eduardo Vergara Corbarán. Al otro lado, mi lado izquierdo, curiosamente, el señor Max Pavés, abogado de la Fundación Jaime Guzmán, con muchos fans en Twitter, ¿ah? Max Pavés, bienvenido a Red Social. Me ha hecho famoso este espacio. ¿Tiene más pelo en pecho, Max? No sé si de ¿Qué espacio para menores? Espacio para menores. Se viene la chasquilla en cualquier momento de Max Pavés, ¿ah? Marcelo Drago, abogado de la DC y además jefe de campaña de Soledad Alvear. En eso estamos ahora. Muchas gracias, Freddy. Aquí estamos. Nuestro amigo de la UDI que la semana pasada dijeron, no, vuelvan hasta el final. Aquí vamos a recordarles lo que hablamos el domingo pasado. No, esperemos un ratito, ya estamos pegando. Marcelo Drago, bienvenido a Red Social. Muchas gracias, aquí estamos. Invitado ilustre del día de hoy, candidato presidencial, don Franco Parisi, economista. ¿Cómo está, Franco? ¿Cómo estamos, Freddy? Gusto saludarlo y saludar al panel. Bienvenido a Red Social, Franco Parisi. Ya. Gracias. Vamos a la noticia, una de las noticias de la semana, en realidad, compulsionada semana. Empecemos con las primarias. Fracasaron las primarias, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cómo se arma ahora todo el panel para ver quiénes son o no quiénes son candidatos para las parlamentarias? Damos la nota y lo discutimos aquí en Red Social. 10 distritos verán primarias parlamentarias y únicamente con candidatos de Renovación Nacional. Esto porque ni la UDI ni nadie del bloque opositor, encumbrados la mayoría al alero de una nueva mayoría, fueron capaces de inscribir las primarias parlamentarias que tan manoseadas fueron durante los últimos meses. Ninguno de los pactos políticos consideró al final las primarias como un mecanismo de elección de quienes tengan representación parlamentaria. Y por eso me parece que es una muy mala señal a la ciudadanía. La propia Michelle Bachelet hizo en su momento el llamado a enarbolar una nueva mayoría que incluyera primarias no solo de los candidatos del pacto, sino con la intención de incluir también a los que tienen menos representación. Por ejemplo, Giorgio Jackson de Revolución Democrática. Pero todo quedó en nada. Las promesas y caballos de batalla se esfumaron en menos de lo que canta un gallo. Y ahora, ¿quién da la cara? Lo que necesitamos es esa nueva mayoría, que vamos a seguir trabajando durante todo este periodo para que podamos convocar a los más amplios sectores para mejorar el país que estamos. Por su parte, en el pacto Alianza, la UDI declinó las primarias, dicen, para abocarse a la candidatura de Longueira. Sin embargo, los candidatos, si bien se plegaron a la petición del partido, presentaron sus dudas. Ena von Baer aseguró que era previsible, pues desde el proceso legislativo el trabajo estuvo mal hecho. Lo dije, y lo pueden revisar en la intervención que yo hice, es que ningún partido va a usar la ley de primaria. Y que nosotros le estábamos proponiendo al país una ley de primaria y estábamos celebrando que íbamos a tener una ley de primaria. Pero dado que estaba mal hecha la ley de primaria, finalmente ningún partido la iba a usar. Y pareciera que el supuesto gran perdedor de estas semanas, Lawrence Goldburn, podría levantar sin problemas una candidatura senatorial, precisamente en el distrito que Ena y Moreira pretenden disputar. Acá la persona que hizo un gesto de nobleza es Lawrence Goldburn. Y ese gesto de nobleza, si es que finalmente Lawrence decide aceptar algo que ni siquiera sé si le han ofrecido, que es la senaturía por Santiago Oriente, yo voy a seguir ese gesto de nobleza. Si es que Lawrence acepta y si es que Pablo Longueira me lo pide. Y si hay que dar un paso al lado, por Goldberg, después del gesto generoso que te digo, no voy a rechazar una cosa de esa naturaleza, eso lo tengo muy claro. Lejos quedaron las promesas de listas amplias y unitarias.
de recoger la diversidad del sector y de democratizar las elecciones parlamentarias. Finalmente, quienes se llenaron la boca con las gloriosas primarias se quemaron en la puerta del horno y nuestros legisladores serán, al igual que siempre, elegidos por la misma vieja y desacreditada política de siempre. Muy bien, ahí está la política de siempre, las primarias que nunca fueron, solo RN va a tener primarias parlamentarias, el resto, lo de siempre. ¿Quiénes son los culpables de todo este desaguisado? Carol Cariola, ¿qué te parece a ti todo lo que ocurrió? Mira, yo creo que aquí hay un único gran culpable, que es el sistema electoral binominal. Y eso hay que decirlo. O sea, aquí si hay partidos que tienen que verse obligados a buscar mecanismos de acuerdo para poder optar a elegir parlamentarios, como el nuestro, por ejemplo, que estuvo 20 años excluido, es precisamente porque tenemos un sistema electoral que es absolutamente excluyente. A mí me parece lamentable que no se haya podido llegar a un acuerdo en principio como se había trabajado y que incluso en algunos lugares se iban a realizar primarias y que eso ya estaba proyectado, que no se haya logrado tampoco llegar a acuerdo de ello, también me parece lamentable. Creo que este tipo de cosas no le hace bien a la política y es precisamente esa política que nosotros estamos trabajando por cambiar. Ahora yo quiero decir que ya como están las cosas, para quienes tienen dudas respecto de qué iba a pasar o qué va a pasar ahora con los candidatos que estaban en posición de primarias como yo, por ejemplo, que iba a una primaria en el Distrito 19, nosotros vamos a seguir compitiendo y la negociación y el acuerdo seguirá desarrollándose y lo que nosotros aspiramos a hacer, a elegir a los dos candidatos con mejores condiciones para generar un doblaje en ese distrito y en la mayor cantidad de distritos nacional para cambiar la correlación de fuerza del Congreso Nacional. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. De lo contrario, no va a haber nueva constitución, no va a haber reforma electoral, no va a haber reforma tributaria, no va a haber educación gratuita. Me encanta la palabra Max Pavés después de Carol Cariola. ¿Yo? En algún momento de los debates radiales que compartimos con Carol, Freddy, en tu programa, esto se planteó. Y yo fui muy claro en esto, cuando en un momento Carol, con la candidez del joven comunista, plantea que iba a haber una lista única de oposición, con todo una fuerza única, unitaria de oposición, con un programa común. De hecho, la Carol y mucha gente de su misma candidez dijo, nosotros vamos a ver el programa antes de ponernos de acuerdo en el candidato. Bueno, es cosa de entender cómo funciona la política chilena, más allá del sistema binominal, que yo creo que es una excusa, para darse cuenta que era evidente que el sistema es de suma cero. Donde el Partido Comunista quiere estar, tiene que retroceder la democracia cristiana. Donde los radicales quieren estar, tiene que retroceder el PPD. Si entra Revolución Democrática, lo que tiene que hacer uno es bajarse, porque así está concebido el sistema para poder llegar a los acuerdos. Por lo tanto, lo que aquí yo sostengo es que era una ilusión óptica que la oposición se iba a poner de acuerdo. Y te digo más, Francisco Vidal dice, el programa está listo. Bachelet cuando llega dice, el programa lo voy a escuchar haciendo a la gente. Y al final resulta que ahora se están disputando si es que Bachelet estaba o no estaba en las negociaciones parlamentarias porque parece que la querían esconder. Entonces, lo que hay en la concertación no es un problema del binominal, es la falta de liderazgo del candidato presidencial, es la falta absoluta de priorizar los proyectos políticos. Por lo tanto, aquí, más que echarle la culpa al sistema, lo que hay es simplemente en la concertación no hay ausencia de liderazgo. Pablo Longueira lo que hace es, señores, yo tengo 2 meses para recorrer el país y no quiero espectáculo. Entonces, o nos cuadramos todos o no, y se cuadran todos para ganar la carrera por la primaria interna. En cambio, en la concertación no sabemos en qué están. El problema, Max, es que hay algo que tú no entendiste. Sí, solamente hay una cosa que tú no entendiste, y que la lista única parlamentaria de la oposición se mantiene igual. Si el tema está en que los lugares donde iba a haber primarias, que no eran más de 10 a nivel nacional, en los que no se había logrado llegar a acuerdo entre las candidaturas, ahora ya no va a haber primaria. Entonces, lo lamentable es que haya fuerzas políticas que se resten y ojalá que Revolución Democrática no... Sigamos con Marcelo Drago y seguimos conversando. Oye, bueno, es que sí, el carepalismo, digamos, se ha ido expandiendo en todos lados, porque la UDI tenía 2 primarias que bajaron porque el candidato presidente aparentemente... por ahí está el premio Carepalo. Después lo vamos a ocupar, digamos. Dejemos cómo evoluciona, si Max se comporta, lo vamos a ocupar o no lo vamos a ocupar. Pero, oye, Max, la UDI tenía 2 primarias, las bajaron ambas. No hubo ninguna intención de llevarlas a cabo. Pero si eran 4, Marcelo, opinemos informados. Bueno, eran 4, perdón, compañero, razón todavía. Mira, nosotros, la oposición realizó primaria. La DC. La DC y el Partido Socialista. De hecho, yo sufrí las primarias, las perdí, digamos. Sí. Y realizó primarias masivamente en todo el país. Lo mismo las municipales. La concertación, la oposición realizó primarias masivamente a través de todo el país y así se eligieron los candidatos a alcalde y muchos candidatos a concejales.
Ahora fracasó este acuerdo, que yo creo que fue un tremendo error. Yo creo que vamos a pagar costos políticos, porque una cosa, nosotros cuando decimos que queremos una democracia más, pasar de una democracia representativa a una democracia más participativa, tenemos que hacerlo. Yo diría que fue un fracaso. Sin embargo, al final del día va a haber un acuerdo. Va a haber un acuerdo, tenemos hasta agosto para finiquitarlo, y eso va a ser así. Entonces, nosotros seguimos con liderazgo presidencial y no nos cambiamos de un día para otro, no nos sirven todas las micros. Esta cosa va de a poco. Es la primera vez que se van a utilizar este tipo de primarias legales. La misma senadora Ena Bombaer, que va a la reelección, según ella, digamos, yo no sé en qué minuto alguien la eligió, excepto entre cuatro paredes en la UDI. La ley. Bueno, la ley. Bueno, yo entiendo que lo mismo Pinochet, digamos, la Constitución lo eligió, no sé. Está bien, retrocedamos 40 años cada día. No, dice que el sistema democrático, la gente va y vota, digamos, y nadie ha votado por una bomba. Escuchemos a Franco Parisi y después Eduardo Vergara, y terminamos con Jaime. Gracias por la invitación, pero mira, el asunto es sencillo. No vote ni la Concerta ni por la Alianza, vote independiente. Estos gallos se creen dueños del partido. Mira, esto está equivocado. Yo los invito a que hagan el camino largo, junten las firmitas. No tienen por qué escuchar a los accionistas mayoritarios, ni de la Concertación, ni de la Alianza, porque esto es una democracia. Yo creo que hay gente muy valiosa en todos lados, pero andar con chapita de que tú eres de allá, tú eres de acá, a mí no me gusta. Yo creo en el diálogo, yo he sido profesor toda la vida. ¿Cuál es tu chapita? Mi chapita es ser chileno. No andar preguntando tú eres derecha o izquierda. Hay ideas buenas en todos los sectores. Y seguir ustedes, cabros jóvenes, con esta, no sé, odiosidad, porque tú eres de allá o acá, no es buena. Yo los invito a que no caigan en el cuento. Si estos gallos lo que les interesa es mantenerse en el poder. Nosotros hicimos un ejercicio. ¿Cuánto han ganado los senadores y diputados que más han repetido? Han ganado más de 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos. Con un salario mínimo de menos de 200 lucas. Esto significa que el sistema hay que cambiarlo. Yo estoy de acuerdo que hay que cambiarlo. No se puede cambiar porque no estamos en el poder. Ojalá yo llegue a la moneda. Ustedes tienen sus candidatos, bienvenido sea. Pero la diferencia está que yo creo en la juventud. Si los jóvenes nos levantamos a votar por los independientes, vamos a poder romper este equilibrio en que se creen dueños de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y por supuesto la moneda. Oye, eso es lo que quiero una chapita, Freddy, por si acaso, por si alguien se la quiere poner. Esta es la chapita de Carol Cariola, candidata a diputada por Recoleta y por Independencia. No sé, Eduardo, si tú la quieres. Yo me la pondría con todo el placer de la vida. Sí, ya que estamos hablando de chapita. Sin miedo a chaparme con aprovecha la chapita, Eduardo. Aprovecha la chapita. Le molesta de repente el reflejo rojo. Pero mira, yo creo que aquí nosotros, y apelando al espíritu confesional tuyo, Max Pavés, todos cometemos un cierto, entre comillas, pecado original, en que muchas veces nos cuesta mucho reconocer ciertas cosas porque tenemos que defender un color político y una bandera política. Y yo creo que eso no es necesariamente que somos ilusos, somos ingenuos, ni cabros que todavía no cachamos, como se puede decir. Pero nosotros sí tenemos ciertos caminos y creemos en ciertas ideas que pueden ser muy diferentes de esta mesa, pero creo que al final del día creemos todavía en la política y pues esa es la razón por la que estamos acá. Y bajo ese mismo concepto, yo creo que también tenemos que hacer el esfuerzo de entender que, y aquí discrepo un poco con Carol, yo creo que el problema aquí no es el binominal, ni tampoco creo que el problema fue que habían cambios estructurales en el último momento, que se subieron y se bajaron candidatos. Yo creo que eso es lo mismo. Yo creo que el problema de fondo aquí es algo tan simple como que faltó la voluntad. Y esto faltó de manera transversal, tanto en la derecha como en la izquierda, porque cuando Renovación Nacional dice que ellos van a ir a primaria, bueno, ese es un cuento interno, es mucho más fácil. Reconozcamos también que cuando hay más de dos partidos es mucho más difícil, porque la lógica binominal no les suple su necesidad de manera directa. Y por el otro lado es un revoltijo más grande, nos gusta o no nos gusta, pero yo creo que aquí realmente lo que pasó es que faltó voluntad de honrar compromisos. La Concertación el día 4 de octubre alzó los brazos y dijo aquí vamos a hacer grandes primarias. No lo cumplió. ¿Cómo se define la voluntad políticamente? Bueno, la voluntad política parte por poder ceder. Para mí eso es voluntad, el querer hacer algo a costa de saber que tú vas a perder algo. A ver, y seamos justos acá. Que ha habido egoísmo, lo ha habido. Si eso pero es que eso es lo que prima. Y seamos justos acá, tenemos muchos parlamentarios que están yendo a reelecciones, especialmente los senadores. Yo te escuchaba a ti a finales de la semana pasada, el viernes en la mañana, cuando hablabas de que Soledad Alvear, ella se comprometió a una reelección más, nunca más,
pero esos son 8 años más otro periodo. Son 16 años. Hay parlamentarios que en estas elecciones, si ganan, van a estar 32 años en el Parlamento. Entonces yo creo que Max y con esto termino, sí está bien, pero a eso va la voluntad, porque capital político y capital social que tiene la juventud sobra en este país. No es que falta gente. ¿No sería ambición más que voluntad? No, voluntad de ceder, para que otras personas puedan competir y representar. Jaime Lole. Mira, yo creo varias cosas que se han mencionado acá. Yo de partida creo que las primarias son así como la corbata de Eduardo, un cuchillo, que es un cuchillo. Son horribles. No, es un cuchillo, o sea, así como un cuchillo es una herramienta. Freddy no se ha visto su camisa de panda que tiene puesto. Pero bueno, déjame hablar de las primarias. Las primarias son una herramienta, no son un fin en sí mismo. Entonces, en manos de un doctor al extirpar un tumor son algo beneficioso. En manos de Eduardo en su corbata no sabemos, digamos. No te gustaría estar en mis manos a ti, perdóname. Podría ser algo bueno o algo malo. Y nosotros dijimos siempre que como eran una herramienta había que utilizarlas como tal. No nos lavamos la boca ni dijimos, mira, aquí nos llenamos la boca de decir, sí, no, la verdad es que las primarias somos súper ultra democráticos y por lo tanto, y después no la inscribimos. Ahora, la verdadera razón por la cual la Concertación no inscribe primarias y por qué las hizo antes es porque la única razón por la cual siguen juntos es por ambición de poder, es por llenar los cupos y los cargos. No tienen ningún tipo de proyecto. No es por voluntad, como dice Eduardo. No es por voluntad, es porque la única fórmula que tienen de decidir, dado que hay 6 candidatos para llenar un solo cupo, van y lo usan. Y está bien que lo hagan así, pero no hay ningún proyecto de sociedad. Y en eso yo quiero discrepar con el candidato presidencial, porque la verdad es que yo creo que la deliberación pública es lo que te consigue los acuerdos y lo que se hace en política. Lo que estamos haciendo en este programa es precisamente eso. Y no significa que sea odiosidad al debatir. Yo discuto obviamente con Marcelo porque tengo diferencias de opinión. Discuto con Carlos, pero no significa que yo la odie, todo lo contrario. Lo que yo quiero acá es que nosotros expresemos nuestras opiniones y que consigamos un acuerdo que sea beneficioso para el país. Eso es la política. Entonces es la deliberación pública. Y lo clave es el proyecto de sociedad. Yo creo que lo que tenemos que dejar atrás, la política antigua, es la política de las encuestas. La política de saber qué es lo que piensa la gente, entonces yo eso es lo que quiero hacer. O supuestamente lo que quiero hacer. Y dependiendo si cambia o no cambia la encuesta, cambio yo o no. Eso no es así. Yo creo que tenemos que pasar una política de las convicciones. Eso es lo que se necesita hoy día. Ahora, déjame decirte una cosa, Freddy, yo muy cortito. Primero, que aquí hay una cosa que pasó colado, o sea, en mi análisis, porque después se dedicaron a hablar de lo que yo había hablado. Aquí la tesis de la nueva mayoría fracasó, porque la Concertación no está disponible a abrir espacios a personas que han estado no en las cúpulas tradicionales del poder. Llámese Revolución Democrática y todas estas cosas bluferas que aparecen hoy día. Y en segundo lugar, Evópoli también. Y en segundo lugar, absolutamente. ¿Y por qué te digo lo siguiente? Porque en segundo lugar, aquí lo que se ha instalado, y quiero reconocer una vez más porque lo he dicho públicamente, el señor Parisi o el señor Marco Enrico Minami, que se han dedicado a hacer sus firmas, juntarse ahí. Pero hay personas que creen que porque fueron presidente de la FEUC tienen que tener un cupo parlamentario. Y eso a mí me parece impresentable. Porque aquí para hacer política, y para hacer política en serio, hay que transpirar un poquitito. Yo creo que hay muchas personas en la Concertación y en Evópoli también que creen que porque fueron ministros o porque creen que fueron presidentes de la FEUC y movilizaron tanta gente en la calle, ellos tienen que llegar al Parlamento. Sí, absolutamente. Oye, mira, no, Jaime Lole es un gallo que ha trabajado. Mucha gente en la que ha pasado bien colada. Y que es algo que es más perverso y que habla del egoísmo incluso que existe también, y que lo hay. Existe mucho egoísmo en política y eso nosotros lo hemos visto durante muchos años en que no se han querido hacer cambios estructurales y no se han querido abrir oportunidades a los más pobres. Pero hay una situación que pasó muy colada y que se rechazó afortunadamente en el Congreso Nacional y que fue una incorporación que se le hizo a la ley de primaria para que el que tenía, mantenía. O sea, era una propuesta donde todos los partidos que tenían candidatos o que habían tenido un cupo parlamentario en ese distrito, no tenía que ir a la primaria, sino que mantenían el cupo por partido, ni siquiera por candidato que iba a la reelección. A mí eso me parece absolutamente antidemocrático. O sea, esas son el tipo de iniciativas que hacen que finalmente toda esta política de primarias que se ha ido construyendo, que debería ir en la dirección de la participación ciudadana, se vaya desprestigiando. Oye, cuando tú decís, finalmente esto son como cuchillazos que se pegan por la espalda. O sea, cuando el año pasado, cuando hubo primarias, en algunos lugares, las primarias no se definían por quién era el mejor candidato. En muchos lugares se definieron por quién tenía mayores recursos para generar acarreo. Y eso la verdad es que no son el tipo de participación ciudadana que tampoco se aspira. No es una perfección. Pero hay que perfeccionarla, porque el sistema de primaria que se está tratando de implementar en Chile no es el mejor sistema de primaria para poder garantizar la participación ciudadana. Max pone un tema en la mesa y deja dando vuelta la pelota de si se merece una merced de gente como Giorgio Jackson un cupo parlamentario por el solo hecho de ser presidente de la FEUC, que dices tú, Giorgio Jackson. No, en general. ¿Se merece? No, pero lo utilizaste. Dijiste Felipe Cast,
Y feliz dijiste Giorgio Jackson. Por cómo planteo el debate, yo no creo que todo ciudadano se merece ir al Parlamento. Es válido que personas como Giorgio Jackson tengan un puesto en el Parlamento, así como lo quiere pedir él, con un cupo, con unas primarias. Con un cupo de la concertación, si aquí no nos hagamos los lesos. Yo lo que criticó por lo demás. Max, si tú me dejas hablar, yo te puedo mirar a los ojos cuando habla y dice, todo es mucho más lento. Yo lo dije acá, cuando apareció todo este escándalo respecto a que si Giorgio tenía que firmar, entre comillas, un cheque en blanco para apoyar a un candidato presidencial, yo ahí no me equivoco. Yo creo que si alguien quiere ser parte de una coalición, tiene que estar dispuesto a apoyar a las decisiones que toman las fuerzas de esa coalición. Porque la cosa no es tan fácil que yo entro con condiciones. Lo segundo es que yo creo que, nos guste o no nos guste, sí, Giorgio Jackson representa una fuerza que cabe y que podría ser parte de un amplio frente progresista, que es lo que muchos de nosotros soñamos, que fuera mucho más amplio de lo que existe. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que lleve candidato a concejal, que haga una cosa cero a largo plazo. Yo voy a ser el primero en defender la existencia y el rol de los partidos políticos en toda democracia, porque creo que son fundamentales. Ahí no me pierdo. Pero también creo... A Mauricio no le gusta eso. Pero sí, está bien. A mí no me gusta la orgánica actual. Pero creo que existen otros actores políticos que representan otros grupos, organizaciones o masivamente ciudadanos que sí pueden tener cabida en un sistema perfectamente. Franco es un ejemplo. Oye, quiero hacer un alto en esta conversación para que sigamos, porque el gobierno, La Moneda, presentó un spot para llamar e incentivar, este viernes lo presentó, el voto en las primarias. Veamos el spot del gobierno y lo seguimos discutiendo acá en la social. Giorgio Jackson es mucho más que un expresidente de la FEU. No, pues sí. Tu candidato no existe. Tu candidato no te representará. Tu candidato no tendrá posibilidades. Tu candidato se quedará en el camino. Tu candidato se va a quedar en la casa. Tu candidato no será candidato. A menos que... A menos que tú votes en las primarias. En las primarias, el domingo 30 de junio. Ese domingo 30 de junio tú podrás elegir al candidato que te va a representar. Participa en las primarias. No dejes que otros decidan por ti. Tu candidato no será la noticia. Tu candidato no llegará lejos. Tu candidato no estará en competencia. Tu candidato no llegará a las elecciones de noviembre. Tu candidato no podrá participar. A menos que tú votes en las primarias. En las primarias, el domingo 30 de junio. Ese domingo 30 de junio tú podrás elegir al candidato que te va a representar. Participa en las primarias. no dejes que otros decidan por ti. Infórmate en eleccionesprimarias.cl o llama al 101. Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Ahí está gente de la tele y gente de la farándula también incentivando a todos los chilenos a votar en las primarias. No invitaron a nosotros a participar de stock en ese spot. No, parece que no cabía dentro del consejo. Esta cuestión es muy sencilla. Mira, esta cuestión es muy sencilla. Lo único que quieren hacer es mantener los monopolios intactos. Los de acá, que están representados, son representados los de la UDI, y los de allá, los de la Concerta, asimilados a la Concerta, quieren mantener los equilibrios. Y eso lo tenemos que cambiar, porque no es bueno. No es bueno. De la misma forma que se dio la colusión de la farmacia, se da la colusión en los bancos, bueno, se da la colusión en los partidos políticos. Yo sé que hay gente muy valiosa dentro de los partidos políticos, pero no nos dejan subir. Son los mismos viejos de siempre, pero viejos de alma. No me refiero a viejos de edad. Son viejos de alma, y lo que vemos nosotros, que las luchas que tienen son luchas para mantener el poder. Esta cuestión, Carol, coloquemos ley, un límite a la reelección. Listo, y chao para la casa. Somos 17, somos 16, somos 15, en realidad no sé cuántos millones de habitantes somos, pero somos chiquititos, somos la mitad de Buenos Aires o Nueva York, y por lo tanto, cuando se repiten los cargos, independiente por muy buena que sea tu candidata, le hace mal a Chile, le hace mal a usted, te hace mal a ti y le hace mal al futuro de tus hijos. ¿Por qué? Porque se mantienen las cuotas de poder. Y eso es lo que yo quiero hacer, democratizar la democracia. Dice que una senadora como Soledad Alvear, que tiene ¿cuántos periodos ya? ¿Dos? Uno que va a un segundo y yo posiblemente un tercero. Son 16. Eso es 16 años. Y Alvear la respeto absolutamente. 16 años. Marcelo Drago. Soledad Alvear presentó un proyecto de ley para impedir la reelección indefinida de los parlamentarios. Tanto diputados como senadores, una sola reelección. ¿Por qué no da el ejemplo? Soledad Alvear ¿por qué no da el ejemplo? Voy a la primera y única reelección. ¿Por qué no da el ejemplo? Ella compite con otro candidato que si gana va a cumplir 32 años en el Parlamento. Se lidera con el ejemplo. Con Carlos Montes. Si Carlos Montes llega y se ha planteado una renovación,
si llega a competir, si Carlos Montes llega a ser senador, va a cumplir 32 años. Soler Alvear también compite con los candidatos de la UDI, todavía no sabemos porque Goldberg parece que entraría en este escenario, digamos, y sacarían a la Bombay. Ya hablaremos de Sin embargo, en la Bombay dice que voy a la reelección, digamos, una cosa bastante curiosa. Y el otro candidato ha sido alcalde por un largo periodo. Y Iván Moreira ha sido diputado desde que yo tengo recuerdo. Por lo menos ella ha sido clara y consecuente. La primera y única reelección y punto. Mira, está bien que tú lo ofendás y estás tú con ella, pero le hace mal a Chile las reelecciones. Por favor, créanme, yo estoy en esto no por vida, es porque creo que realmente hay que dar una señal fuerte y clara de no más reelecciones. Ojalá gente joven como ustedes lleguen a la Cámara de Diputados. Ojalá. Pero ¿sabes qué? No los van a dejar los viejos estandartes. Ya están acomodados, ya saben que tienen pagadas las pensiones de su señora, la de la otra, cambió la casa, el auto. Lo único que estamos viendo es eso. Y lo que yo digo, que el poder está en la gente, vota independiente o vota por gente joven. Vamos con Jaime Brolio, después con Eduardo Orellana. Lo primero que quiero discrepar es de la primera premisa que dice el candidato presidencial. Él dice esto es muy sencillo. Yo creo que es exactamente lo contrario. Esto no tiene nada de sencillo. Esto es difícil. Esto es complicado. Porque en la sociedad como en la que estamos hoy día, estamos en algo que es complicado. Porque no es obvio ni fácil. Si lo fuera fácil, entonces, bueno, decidamos quién es el único y el 100% de los votos. Obvio, no es así. De hecho, esto mismo, y te invito a leer a los padres fundadores de la Constitución de Estados Unidos, donde ellos dicen, mira, los ángeles no nos gobiernan, ni tampoco nosotros somos ángeles. Por lo tanto, necesitamos ponernos reglas democráticas, necesitamos ponernos instituciones, necesitamos encontrar fórmulas para solucionar los problemas. Entonces, lo que es fácil es decir que es fácil, pero no tiene nada de fácil cuando uno está hoy. Y yo tampoco voy a permitir que tú digas que nosotros estamos solo representados y en segundo lugar de que tenemos dejes de alma. Ustedes son dos de la UDI acá versus comunistas, independientes y del C. Está hablando de la no te quedó claro. Pero si estamos hace tiempo en el plano, usted es invitado, respeto a los que somos de la casa. Tranquilo. Entonces, está bien. Por eso yo me cuadro contigo de vez en cuando. Además, y lo más importante... Pero Jaime, lo que no pueden negar es que están sobre representados en el Congreso Nacional. Porque la UDI es el partido más sobre representado gracias a... Pero déjame terminar. Jaime Belolio. Quienes trabajamos en el mundo social hace bastante tiempo, y yo creo que sí es legítimo que todos los quienes hayan sido presidentes de la FEUC de la fecha o dirigentes estudiantiles puedan optar a armar sus movimientos o lo que sean. Lo que estamos intentando hacer es que haya un país más justo, con distintas alternativas. Algunos lo hacemos al interior de los partidos, otros lo hacen haciéndose otros movimientos que me parecen completamente legítimos. Lo que no es legítimo, o que a mí al menos me parece que hay que llamar una atención, son aquellos que solamente quieren todos los derechos, pero ningún deber. Eduardo de Cara. A ver, sí, yo creo que, y hablo por ustedes, porque lo hago normalmente, me gusta representarlo a ustedes también. Creo que aquí muchos de los que estamos acá, y me la tapo para que no te enojes, pero la vuelvo a mostrar. Estamos acá porque queremos desequilibrar la política. Yo creo que, de cierta manera, hay que romper esos equilibrios. Y de cierta manera es lo que estás haciendo tú, Franco. Yo admiro realmente tu coraje. O sea, no es fácil meterse en una cosa así tan complicada, porque esos mismos viejos que tú dices que supuestamente, entre comillas, no nos quieren dejar a nosotros, son los mismos que se han cuadrado también para hacerte la vida un poco imposible. Pero así es la política. Yo creo que tú te metiste en esto sabiendo lo que pasaba. Pero yo quería hacer otra reflexión que se desprende directamente de este comercial que vimos en la televisión, porque irónicamente la primera parte del comercial, cuando todos dicen mi candidato no va a competir, mi candidato no va a existir, hasta ese momento ese comercial y esa propaganda es real. Porque muchas personas realmente se quedaron bajo de la carrera, que invirtieron plata, invirtieron sus pocas lucas en primaria, hicieron una pega, creían, tenían la esperanza que sus partidos les iban a respetar el deseo de competir. Entonces eso me parece una reflexión muy interesante, porque el gobierno hoy en día está dando un reclame, un comercial que encarna el fracaso de la clase política y tenemos que asumirlo. Y lo segundo, que yo creo que es muy importante, que a mí me molesta mucho cuando estos rostros que representan a los medios de la comunicación se creen con la capacidad de dirigirse al país para llamar a la participación ciudadana, cuando también encarnan a medios de comunicación que en este país no han sido capaces de transparentar sus opciones políticas. Tenemos mucho que aprenderle a otros países cuando la editorial de un diario quiere apoyar un candidato presidencial o está en contra de Aysén o a favor de lo que sea, lo escribe. En Estados Unidos, y yo creo que nos haría muy bien. Porque la ciudadanía tiene derecho a saber quién está con quién. No es para hacerse trampa. Y yo creo que es una señal muy importante, cuando veo a Maru Gómez Pablo, que el viernes de la mañana hablaba de la educación, que cómo la clase política tenía que ser más consecuente y todo, y yo le digo, señores, por favor, ¿por qué no hacer lo mismo? Demos el ejemplo todos. Esto no hay que apuntar solamente con el dedo a los políticos, creo yo. Max Pavés y Carlos Carolina. Yo, muy cortito, quería decir que esa frase de que está muy de moda, siempre está de moda, de
que aquí la clase política ha fracasado. Hay que tener cuidado. A uno le podrá gustar más o menos el sistema, pero nosotros tenemos estándares democráticos, no como el que quisiera el Partido Comunista, no como el que quisieran los progres como Vergara. Pero este es un país que tiene altos estándares. Este es un país que tiene altos estándares de institucionalidad democrática. Y eso es gracias al esfuerzo que han hecho todas las personas que han estado desde la transición hasta el día de hoy. En eso yo quiero hacer un pequeño homenaje a las personas honestas que han estado, y puedo citar a Jaime Guzmán, a Gabriel Valdés, digamos, y así a muchas personas que han sido prohombres de la democracia en Chile. Por lo tanto, aquí esta cosa de que ya tirarla toda la basura, eso no es así, porque el país no está colapsado como en otros países del barrio. Segundo, usted debería estar muy contento porque el gobierno está haciendo una propaganda gratis a usted con esa campaña, pues pensando en los candidatos que es difícil que ganen, pero pueden estar, digamos, en la competencia todavía, así que usted debería ir, en ese caso, por la campaña que están haciendo. Claramente no te va a contratar de analista, yo no lo veo. Lo segundo es que me gusta, hay un parlamentario, esto a modo de dato, hay solo un parlamentario en el Congreso chileno actual que estaba desde antes del 11 de septiembre del 73 y que todavía sigue y va a la reelección. Lo dejo como tarea, lo voy a escribir por Twitter para que me sigan en Twitter. Y es de la democracia cristiana. Pero dilo, el diputado Eduardo Cerda, que en la Católica me lo encontré en el Estado, el diputado Eduardo Cerda, el diputado por Quillota, es parlamentario desde antes del 73. ¿Antes del golpe? Sí, así es. Como un dato freak, ¿no? Y lo otro es que a mí me gustaba la propaganda argentina, fíjate, la propaganda argentina hace años atrás tenía que dos personas, iban dos argentinos conversando y decían uno, oye, mira, no votemos, no sé qué, y llegaba alguien vestido de la época de la independencia y les pegaba una patada por la hora, y es verdad, hay gente que dio la vida por este país, que no se merece que la juventud o todo el mundo no participe en las elecciones. ¿Por qué? Porque en algún momento a alguien se le ocurrió decir que aquí había un trámite muy engorroso para inscribirse, así que hay que inscribir a toda la gente, se hizo. Después, que votar era un deber, que el derecho, ya, votación voluntaria, no fue nadie a votar. Ahora resulta que el tema de las primarias no las ocupa nadie. Entonces, hay que tener cuidado. Simplemente que el tema de la política, estimado, no es un tema de sistema, es un tema de calidad de dirigencia. Y eso los sistemas no lo van a cambiar. Y eso es lo que fracasó, por Max Pavés. Eso es la dirigencia. Sí, dos cosas. Mira, lo primero es que yo no comparto con Max en que aquí tenemos una democracia sólida. Yo creo que en Chile hay una democracia muy débil, partiendo por esa constitución pinochetista que ya no se sostiene. En segundo, efectivamente es difícil, y lo decía Jaime, contigo coincido, Jaime, cuando dices que esto es complejo. Es difícil llegar a acuerdo cuando además la política es tan dinámica y cuando estamos viviendo un momento político en nuestro país que tiene diferencias, que es distinto hace un par de años atrás. Chile ya no es el mismo, y esa frase la hemos escuchado muchas veces, pero tiene mucho sentido de realidad. Y eso hoy día da cuenta de que haya más necesidad de participación, de que la gente quiera ser escuchada, de que la gente quiere decidir incluso quiénes son sus candidatos. Y eso efectivamente es parte de la construcción que se ha hecho desde la base social por construir una verdadera democracia. En esta nueva mayoría, que a Max le gustaría mucho que fracasara para poder darle más paso a la derecha, para seguirse engordando en los espacios de representación política, yo creo que efectivamente hay dificultades. Somos una amplia mayoría donde hay 7 partidos conviviendo con diferencias profundas. La democracia cristiana y el Partido Comunista tenemos profundas diferencias. Y hay diferencias que probablemente nunca vamos a poder reparar. Pero sin embargo, hoy día hay una voluntad política de esos 7 partidos de llegar a un acuerdo nacional, de una lista única parlamentaria y tener un candidato único de oposición. Y eso se va a lograr y lo vamos a seguir desarrollando y vamos a seguir haciendo. Lo que pasa es que el PRO se ha marginado porque ellos lo han decidido así. Muy bien. No es que nosotros le hayamos dicho que no, de hecho a mí me encantaría que pudiéramos hacer una lista aún más amplia todavía. Que el debate termine en las casas, porque el 1 de mayo, de miércoles, el presidente hizo una serie de anuncios en cadena nacional. ¿Servirán o no servirán para ir en ayuda de los trabajadores? Veamos la nota y lo analizamos aquí en Red Social. 5 nuevos proyectos presentó el presidente Sebastián Piñera en cadena nacional el pasado 1 de mayo, todos lógicamente en torno a mejorar las condiciones del mundo laboral en Chile. Previsiones, seguro de cesantía y trabajadoras de casas particulares fueron algunos de los puntos más importantes. Mejorar el seguro de desempleo y las pensiones de nuestros trabajadores. Terminar con la distinción existente hoy día entre obreros y empleados en el Instituto de Seguridad Laboral. Compatibilizar mejor el trabajo con los estudios y evitar que el trabajar obstaculice el acceso a becas o créditos. Mejoraremos las condiciones de jubilación de aquellos trabajadores que realizan trabajos pesados. Reduce la jornada y mejora las condiciones de trabajo para las empleadas de casa particular. Sin embargo, el mensaje no se salvó de las críticas. Muchos echaron de menos un pronunciamiento, por ejemplo, en temas polémicos y que aún no están resueltos, como el sueldo mínimo.
un empleo de calidad, no solo en cantidad, donde efectivamente las remuneraciones vayan acorde a las necesidades, es decir, un salario mínimo que permita superar la pobreza y no que siga reajustando la miseria. Entonces, en ese sentido, respecto de lo esencial, de lo grueso, de lo importante, no ha habido un pronunciamiento en este 1 de mayo por parte de la presidencia. La candidata de oposición, Michelle Bachelet, prefirió un comentario más en su estilo, con pocas palabras y sin entrar en polémicas. Yo creo que todo lo que se haga por avanzar los derechos y las oportunidades para los trabajadores es muy importante. Y un próximo gobierno tendrá que tener una agenda laboral que permita avanzar en todos esos desafíos. Por otra parte, la presidenta de la CUT aprovechó de criticar también la forma en que estas medidas se gestan y cómo se comunican. Si bien rescató que son útiles, no son suficientes. No discute con los trabajadores, no discute con las organizaciones, los mensajes los envía por prensa, lo que nos parece lamentable en términos de forma. El anuncio fue hecho por Piñera a las 21 horas del Día del Trabajador en el marco de los disturbios derivados de la marcha que la CUT convocó en el centro de Santiago. La presidenta sindicalista lamentó que, pudiendo haberse hecho el anuncio más temprano, claramente se eligió no hacerlo. Muy bien, Franco Parisi, en tu calidad de economista también, ¿qué te parecieron los 5 anuncios del presidente? No, son cambios menores, en realidad no tienen gran efecto en la cuenta final de las personas y no quedan los problemas resueltos. Primero, a mí me habría gustado que el presidente Piñera resolviera el problema de los empleados públicos. En el sector público están las peores discriminaciones que hay entre la gente que está en horario, contrata y de planta. Ese es un tema gravísimo que afecta a una gran cantidad de chilenos y que debería haber sido solucionado en este gobierno. No lo hizo ni Michelle ni Sebastián. Bueno, si nosotros llegamos a la moneda, va a ser las primeras medidas que nosotros vamos a solucionar. También, se ríe la Carol, es difícil, pero mira, por lo menos le estoy poniendo empeño. Es que me gusta la actitud de candidato permanente de Franco Parisi. No, lo encuentro de verdad. Con respecto también a la FP estatal, de hecho, hace un par de meses se vendió la FP Cuprum a conglomerados internacionales con una rentabilidad del 20% y en promedio la rentabilidad de los fondos es de un 6%. Nosotros tenemos plata afuera, más de 18.400 millones de dólares prestados a Estados Unidos. Pudimos haber comprado, haber bajado los costos de administración. La discusión del salario mínimo tiene que darse en forma seria. No puede ser utilizado como una muletilla política. ¿Cómo, Franco? Nosotros proponemos un polinomio. Hay un polinomio reajustable en función del PGB per cápita. Y esa forma que no... Perdón, no es así. ¿Hay un polinomio? No es así. ¿Cómo no es así? No es así, hombre. Te estoy diciendo, no es así. Pero yo también te estoy diciendo, hombre, hay un polinomio en que se discute y se ve de acuerdo a la CUT. Y yo no esperaría tampoco que la CUT esté de acuerdo con el presidente Piñera. Eso sería ilógico, digamos. No es así. No puede ser. Ya, no es así. De hecho, si no, la discusión no sería de 193 después a 205. ¿eh? Así que no es así. Obvio que hay un polinomio, pero ¿cómo se calcula entonces? Porque se hace una tómbola y se sacan números. Baja el ministro de Hacienda y hace una proyección en función de la inflación esperada. ¿Y eso no es un polinomio? No, porque es una proyección esperada. Nosotros estamos haciendo eso atrás. Ya, ok. ¿Qué es lo que es un polinomio para que nos quede a todos una ecuación, una picante ecuación, pero mirando datos conocidos y validados por todos, no expectativas. Tercero, nosotros creemos que hay que hacer una señal fuerte a la discriminación que presentan las mujeres en su salario. Nosotros decimos, toda empresa que directo o indirectamente reciba fondos de AFP, el 30% de la gerencia tiene que ser mujeres y el 30% del directorio tiene que ser mujeres no relacionadas con los dueños. De esa forma vamos a dar tiraje para que se empiece a igualar esta discriminación. Jaime Brolio. No, yo lo que quiero decir es que obviamente el tema del salario mínimo es obviamente un tema político, entonces creer que se puede trasladar a un polinomio, a una ecuación, como que se fuera a mejorar el problema porque solamente hay datos A, B, C, D, E, es absurdo. Además, cuando se ha tratado de hacer con polinomios puros, no se llega a acuerdo porque después cambian las condiciones y si tú te basas solamente en datos anteriores, después lo importante es lo que viene adelante. Este gobierno ha creado más de 800.000 empleos, de buena calidad la inmensa mayoría de ellos, más del 70% de ellos. Esa es la mejor manera de superar la pobreza, esa es la mejor manera de reducir la desigualdad, con crecimiento, con empleo, con innovación, creyendo en las personas y no creyendo que los problemas se resuelven por máquinas o se resuelven por computadores. ¿Y dónde queda la distribución del ingreso en este...? No, porque obviamente si hay un empleo o hay 2 empleos en un hogar, la principal diferencia de los ingresos en las familias viene porque en los sectores más acomodados hay 2 o más empleos por hogar. En cambio, en los sectores más vulnerables hay 1 o menos de 1. Entonces, si tú... No, pero cuando la mamá trabaja y trabaja el hijo... ¿Cómo va a ser chorreo que 2 personas trabajen, Marcelo? ¿Cómo va a ser chorreo eso? No, que 2 o 3 personas... No. Pero al final del día tiene que haber una decisión en materia. A mí lo que me gusta son las oportunidades que hacen las personas y no se hace por ley. Esto se hace realmente con el esfuerzo de las personas. Yo le quiero decir al candidato presidente que también no se hace con polinomio, que tiene que haber negociación colectiva, que tiene que haber una parte muy importante que diga, se sienta a la mesa
trabajadores y empresarios se pongan de acuerdo en el salario mínimo. El gobierno no debería ni estar, el presidente no debería ni anunciarlo. Esto debería ser un gran acuerdo nacional. De hecho, en otros países así, bueno, hay en países que se aprecian como Alemania es así. Sí. Segundo, esto Perdón, la verdad que el o sea, el gobierno no se mete en la decisión. Son la CEPCHAL de trabajadores con la CEPCHAL de industrial y se ponen de acuerdo. Lo mismo pasa en Japón, en buena parte de Europa, y esta cosa de que se haga por ley desde el Congreso, la verdad que está supliendo la voluntad, la falta de negociación, la falta de representatividad. La falta de confianza, eso representa solamente falta de confianza. Pero es parte, no confiamos en la negociación industrial, en la negociación social, en la gente, y disminuimos el mínimo. Pero mira, déjame comentarte lo que dijo Piñera. Piñera sistemáticamente ha hecho cadena nacional en materia laboral, ha hecho anuncios y dejado al dedo un montón de materias hacia atrás. Todavía estamos esperando el Estatuto de Seguridad Industrial después del problema de la mina San José. Todavía estamos esperando que siquiera manden un proyecto de ley. Todavía estamos esperando que manden el proyecto de ley sobre las salas cunas para hacerlo aplicable cuando hay menos de 20 trabajadoras. Todavía estamos esperando el proyecto de ley para reformar el seguro de santidad mucho más que esta cosa tan puntual. Todavía estamos esperando el proyecto de ley para disminuir las comisiones del 2% de los ingresos de los trabajadores en la AFP. Todavía estamos esperando un montón de cosas. Pero yo estoy de acuerdo con el presidente cuando dice que estos anuncios de Piñera son al margen. Y la verdad es que es casi como salir al paso en medio de la crisis de la derecha. Cuando bajan. En 20 años se hicieron un montón de cosas. Y nos han hecho muchas cosas. Un montón de cosas. De partida la reforma previsional. De partida la reforma previsional. Vamos con Max Pavés y Carol Cariola. Breve, lo que pasa es que Marcelo trabaja en el Congreso. Yo creo, Marcelo, que es importante ser responsable en las cosas que uno dice acá. El proyecto de seguridad minera post San José se cayó por los votos de la concertación. Se cayó por los votos de la concertación. Ver el boletín del proyecto que crea la superintendencia de minería. Ese proyecto se cayó por los votos de la concertación. Ese proyecto de seguridad minera. Ese es el proyecto de seguridad minera. En segundo lugar, quiero decir que nunca, hoy día, yo creo que la presidenta de la CUT es una gran dirigente. Yo creo que dista mucho de lo que había anteriormente con las langostas con 600 lucas y cosas que nosotros vimos que eran bastante lamentables. Yo creo que Bárbara Figueroa es una persona que tiene mucho que decir al país y eso es una oportunidad. ¿Por qué? Porque hoy día el país está razonablemente bien, muy bien en materia laboral, del punto de vista del pleno empleo, del punto de vista de el salario mínimo comparado con otros países. Por lo tanto, me parece que hoy día hay una posibilidad de acuerdo y ojalá que este año no sea de ofertones. Y lo más importante es que si vamos a lograr conversar y apoyar o acercar a la CUT al gobierno o quien sean los actores, que sea en un clima de responsabilidad, porque si no caemos en los ofertones y eso le ha hecho muy mal a la gente en el mundo. Carol Cariola. Mira, yo quiero recordar que una de las primeras reformas que hizo la dictadura militar fue la del Código Laboral, precisamente por las condiciones de los trabajadores que son uno de los elementos más fundamentales cuando se trata de hablar del desarrollo de una sociedad. Y hoy día nosotros tenemos una sociedad donde los trabajadores trabajan y se desarrollan con condiciones laborales mínimas, absolutamente mínimas, o sea, tan mínimas que de repente ni siquiera les alcanza para poder desarrollarse como deberían estar trabajadores en una sociedad que tiene a lo menos algunos derechos garantizados. O sea, aquí los trabajadores tienen absoluta flexibilidad y eso hay que constatarlo en sus derechos laborales. Tenemos un código del trabajo que no los protege, no existe sindicalización automática, no hay derecho a huelga real porque existen listas negras. Hoy día tenemos un país donde el trabajador que se organiza sencillamente lo criminalizan. Afortunadamente hoy día tenemos una presidenta de la CUT que ha dado muestra de una central que realmente está defendiendo a los trabajadores y que ha salido a la calle a demostrarlo. Yo creo que este es el primer 1 de mayo tan masivo, al menos en el que yo participo. Y eso da cuenta de que hay contradicciones. Obligó a que el presidente Piñera, después de un par de horas del discurso de la compañera Bárbara, tuviera que salir a generar algunas propuestas, que lo decía Franco recién. O sea, son propuestas absolutamente superficiales y deficientes. O sea, y yo las quiero recordar. Después de toda la vida laboral, aumentar el 10% de las pensiones a partir de un punto de la tasa de cotización del seguro de desempleo. Terminar con la diferencia entre los empleados y los obreros para los beneficios de salud. Contrato especial para los estudiantes que trabajan y estudian, que creo que me parece que es lo más significativo de las propuestas que levanta. Mejorar condiciones de jubilación a aquellos trabajadores de trabajo pesado y disminuir la jornada de trabajo de las empleadas. Mira, yo quiero decir una cosa, una última cosa. Para cerrar, que creo que es muy importante, no soy vocera de gobierno, solo quiero que la gente sepa, porque cuando se hacen cosas
se hace aquí un anuncio así como gigantesco, tal como lo hizo el ministro Mañalich cuando dijo y le mintió a la gente de que se habían acabado las listas de espera. Ahora se miente diciendo que hay 5 puntos para mejorar las condiciones de los trabajadores cuando eso no es así. Nos queda un minuto más, Franco, para cerrar el tema. Sí, y yo creo que también yo creo que hay que cambiar las condiciones de trabajadores, pero eso también pasa por una mayor inclusión de la mujer. Aquí hay un libro que habla de ese mismo fenómeno, Sangre de la Pampa Blanca, donde claramente se están violando los derechos de los trabajadores. Yo creo que todos van a ganar, ¿eh? El sector empresarial también. Se tiene que volver a juntar, como tú señalabas muy bien, los trabajadores con los empresarios, pero pasa por un organismo que sea este conductor, y yo creo que tiene que ser el gobierno, y nosotros queremos ser. Nosotros hicimos una carta abierta pidiendo a la CUT que nos asesorara en nuestro programa de trabajo, porque creemos en los movimientos sociales y queremos ser el nexo que busque esta conexión en los movimientos sociales con la autoridad. Muy bien, Eduardo, un minuto para irnos a un koyak. Me queda un minuto cuando ustedes hablaron como 10, por eso el próximo episodio les que voy a traer un koyak para que cuando los otros hablen lo chupen y se queden callados, porque creo que... Pero escucha, a ti te va a traer un koyak de este. No, pero mira cómo interrumpimos. Relájate, hombre. Es que realmente... Te quedan 30 segundos. Mira, ¿viste? Es terrible esta cuestión. Yo creo que aquí lo patético es que estemos hablando de mínimos comunes denominadores cuando nos acordamos de cómo trabaja la mujer temporera que está expuesta a químicos, que la suben en buses, las van a buscar en las poblaciones para exportarlas al campo para que sean responsables de la riqueza chilena. El gobierno y los gobiernos pasados han rediseñado caletas que los pescadores ni siquiera pueden usar, y más encima no son capaces de darle protección laboral. Los mismos estudiantes que están empaquetando y que reciben una limosna porque los supermercados son tan cagones que no son capaces de pagarle un sueldo. Entonces yo creo que lo patético de un país es que tengamos que discutir sobre un mínimo común denominador. Que solo tengamos que tener un sueldo mínimo significa que como sociedad productiva, como sociedad que va camino al desarrollo, hemos fracasado. Porque lo que debería pasar es que la gente debería tomar a conciencia lo que ellos tienen que entregarle a los demás. Porque la gran brecha que existe en este país entre los que menos tienen y los que más tienen da, pero de más, para que las personas ganen un sueldo mucho mayor que 250.000 pesos si lo hablamos en serio. Entonces yo creo que ese es el problema de fondo. Y eso es lo que pero es que es un tema de voluntad nuevamente. Y el koyak te lo voy a traer y te lo voy a destapar. Eso es justo el carepalo también, Eduardo. El objetivo de la dictadura finalmente fue someter a los trabajadores. Muy bien. Quietuto. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto y medio y a la vuelta se vienen las palabras al cierre Patria aquí muerte, más. en Red Social. No te vayas. Oye, pero ¿cómo lo vamos a superar? Regreso en Red Social, este programa que hacemos todos los domingos aquí en la red para discutir el país que se viene y el que se está haciendo desde la perspectiva movediza de las redes sociales. Y como es tradicional en Red Social, viene palabras al cierre. ¿Con quién empezamos? Empezamos con Jaime Belolio. Cámara 1, Jaime Belolio. Oye, palabras. ¿Uno premio cara de palo? Que, sí, el premio cara de palo. Acá mostrémoslo. Cobro 5 lucas por el derecho premio cara de palo que lo usa. Que lo instauró Vergara. Tomo nota. Casualidad que Vergara haya instalado a todos los que se llenaron la boca con que iban a hacer primaria y terminaron haciéndola, digamos. Ellos se van de cara de palo. Pero quienes no son cara de palo los que se llenaron, a quienes se llenaron la boca diciendo que eran democráticos porque iban a hacer primaria, que para ellos era un fin en sí mismo, era un fin en sí mismo. Escuchemos las palabras. Para todos aquellos que se llenaron la boca diciendo que eran súper hiperdemocráticos y terminaron finalmente negociando. Nosotros dijimos que era una regla. Igual, perdón, que no eran democráticos, así que nada, lo mismo. Pero déjame terminar mis palabras al cierre. No he entendido cómo se hace esto, Marcelo, acá. Y sí hablarle a aquellos jóvenes que a partir de esta semana empezaron a recibir su computador a través de su esfuerzo y a través del programa Yo elijo mi PC. Hoy día 60.000 jóvenes empiezan a recibir su computador, que no es un regalo, es un premio al esfuerzo de ellos, un premio al esfuerzo personal que va a cerrar la brecha digital y que va a permitir una nueva alfabetización, que es que ellos van a estar conectados a Internet, que van a poder ocuparlo para sus estudios, solamente para estudiar, no para chatear ni para estar en Facebook ni otras cosas más, y van a poder además viajar a aquellos lugares donde hoy día todavía no han podido conocer, pero gracias a su esfuerzo van a poder hacerlo en el futuro. ¿Es Elige mi PC? Elige mi PC. En homenaje a Carlos Cariola. Elígelo y lo pagas en Jaime Belolio, sus palabras al cierre. Sí, escribieron una nota que se llama Elige mi PC en base a eso. Marcelo Drago, tus palabras al cierre, cámara 3. Primero, puede hacer uso de tu carepalo. A toda la U y a todos nuestros amigos acá que el domingo pasado decían que Goldberg no se bajaba bajo ninguna circunstancia. Cuando preguntó el señor Stock qué iba a pasar con Goldberg, yo dije hasta aquí llegó. Bueno, y todos saltaron, dijeron, ¿cómo es posible? Goldberg se fue, instantáneamente lo sacaron
no había llegado, había salido a Suecia caminando a Providencia, todavía no llegaba cuando ya estaban proclamando Longueira, y bueno, y la cosa es tan fluida, pero por lo menos para que uno lo defienda. Ah, está muy bien que lo defiendan hasta el final, obvio. Pero era. Se tiene que hacer en política con convicción. Sí. Segundo, a diferencia de... Segundo, y sobre lo mismo, yo creo que esta semana tenemos que agradecer un poco sentir orgullo del Poder Judicial en la Corte Suprema. Digamos. Primero, por el fallo a raíz de Cencosud y los fraudes o los abusos que se realizaron a través de la tarjeta Cencosud, donde estuvo involucrado el ex candidato Lorenzo Goldberg. Y después, ese mismo fallo impidió que Falabella y otros intentaran hacer algo similar. Por lo tanto, la Corte Suprema de alguna forma está poniendo orden. Le está llamando la atención al retail y al mundo empresarial, está diciendo, sabe que si no logra hacer el gobierno, no logra hacer el otro, nosotros no vamos a parar los carros, nosotros vamos a defender los derechos de la gente y nosotros vamos a evitar los abusos. Así que un abrazo y un saludo a la Corte Suprema. La palabra al cierre de Marcelo Drago. Max Pavés, cámara. Pero Marcelo Drago me congratula porque me dejó henchido. No. ¿Quieres carepalo, Max? No es necesario, mire. No, porque está él. Mire. Revista ¿Qué pasa el viernes? Usted, cámara, por favor, si es tan amable, no como Ricardo Lagos, cámara, por favor, no, si es tan amable. A la 2, Max, allá, al medio. ¿Dónde me dice? ¿Allá? Ahí está, mire. Ex director del CERNAC, el reportaje de la revista ¿Qué pasa? En el año 2007, el CERNAC encargó un estudio por 5 millones de pesos para establecer si habían cláusulas abusivas. El CERNAC de la época, a cargo del señor Carlos Roa, de la Concertación. Perdón, José Carlos Roa, arquero argentino, no hay que ver. José, sí, el arquero de la selección argentina. Tiene razón. José Roa, que es de la Concertación, no tomó en cuenta un informe que hizo un abogado, digamos, que se llama Íñigo de la Maza, donde establecía que en Chile, desde el 2006, habían cláusulas abusivas. Curiosamente, Cencosud siguió el criterio que el mismo gobierno de la Concertación le decía y que se revirtió esta semana. Entonces quiero leer simplemente la declaración del señor Roa de por qué en la época, sabiendo que habían cláusulas abusivas, la Concertación no hizo nada. Dice, nosotros decidimos darle prioridad a otros casos. No, y los contratos de todas las industrias... ¿Ah? Va a leer todo el artículo porque... No. Los contratos de las industrias están plagados de la cláusula abusiva. Nosotros decidimos darle prioridad a otros casos. Entonces, señores de la Concertación que quieren terminar con los abusos, por favor, ciudadanos, lean este reportaje para que el señor Drago, digamos, le responda por Twitter al señor Drago respecto a que terminar los abusos. Así es que, muchas gracias y aquí está. Las palabras al cierre de Max Pavés. Carol Cariola, tus palabras al cierre. Bueno, primero decir una cosa que me parece importante, porque yo respeto mucho la opción independiente de Franco de poder levantar su candidatura. Sin embargo, yo no creo que la independencia de la militancia política en los partidos, las organizaciones, garantice absoluta credibilidad frente a la gente. Hemos visto la actitud de los diputados independientes en el último tiempo, que le han dado precisamente la mayoría a la derecha para aprobar esos proyectos de ley, como por ejemplo cuando se vendió y se entregó el mar a 7 familias, dejando en una situación muy perversa a aquellas familias que se mantenían de la pesca artesanal. Esa es una primera cosa. Y lo segundo es decir que yo creo que hoy día hay una oportunidad histórica, lo hemos dicho en otras oportunidades. Nosotros los jóvenes tenemos una oportunidad también de representar una nueva forma de hacer política, no solo los jóvenes, sino que también aquellos que tenemos convicciones de que nuestro país puede ser distinto y que no nos dejemos, en este momento no nos dejemos morir, porque vemos que la política lamentablemente no avanza en la dirección que nosotros quisiéramos. O sea, si estamos descontentos, si estamos desencantados, claramente somos muchos los que estamos en esa condición, pero sin embargo, para poder cambiar eso tenemos que hacernos cargo, tomar en nuestras manos la responsabilidad, y eso significa participar, votar, seguir apoyando a los candidatos que los estaban representando antes. Así que yo hago una invitación a los jóvenes y a todas aquellas personas que están aburridas de esta forma de hacer política a que asumamos la responsabilidad y que en noviembre participemos de la elección para tener un nuevo Congreso Nacional distinto al que tenemos hasta ahora y sacar a los que van a cumplir 32 años en el poder. Las palabras al cierre de Carol Cariola. Gracias, Carol. Gracias. Franco Parisi, tu palabra al cierre, cámara 1. Primero, decirle que a toda la gente que nos está escuchando te lo hacen complicado, sí. Pero para ellos no lo hacen complicado. Le dan cupos especiales, protecciones, saben quién va a salir, a los grupos económicos los protegen. Por eso yo quiero ser presidente de la República, porque soy independiente, porque no tengo la mochila, y te respondo con mucho respeto, porque valoro tu actuación en política. Nosotros no vamos a tener los conflictos de interés. Aquí el problema está en que le andan cuidando las espaldas, porque los partidos políticos
y las campañas se financian con grandes capitales. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a hacer un financiamiento en la mayoría, y por lo tanto, finalmente, la gente queda al descubierto. El problema de las multitiendas se soluciona con una superintendencia de verdad, poderosa, que sea de verdad orientada a las personas y no a proteger los grandes intereses. Muy bien. Palabra al cierre de Franco Parisi. Gracias, Franco. Eduardo Vergara, ¿tú cierras todo? ¿Quieres carepalo? Por favor, Freddy. En tus manos. Gracias, pero lo voy a dejar para el último. Cámara quiero 3, decir por favor. 3 cosas, incluido el carepalo, para que no me corten. Lo primero, que creo que, y hablando de mi domicilio político, de la oposición, creo que hace falta hacer un mea culpa de verdad. Aquí para mí es un tema de voluntad, no de estructuras, es un tema de tomar decisiones. Se están priorizando parlamentarios que no solamente van a la reelección y, como lo hemos comentado acá, van a superar los 30 años en el poder, sino que muchos que incluso han perdido y quieren volver a ser parlamentarios, y esa promesa de abrir espacios no se cumplió. Creo que la oposición está en deuda con la ciudadanía y no se sorprendan si es que, o no nos sorprendamos si después nos pasan la cuenta. Esto para mí es lamentable, no es una crítica, sino que lo digo con mucha pena, de verdad, porque he visto mucha gente que ha sacado la cresta en la calle, que ha gastado plata en primaria y que ahora les dicen, señor, lamentablemente no vamos a tomar la decisión. Lo segundo y lo tercero, para corto, el carepalo se lo doy a muchos medios de comunicación que continúan sin darle los espacios que los equipos de fútbol de regiones se merecen, a pesar de estar punteros o pelear los primeros cupos. Me parece que es una injusticia tremenda, y no voy a hablar de equipos de fútbol porque lo pueden ver por el color de mi camisa, que es bastante fácil de saber. Y lo último, que el próximo domingo no voy a estar con ustedes porque estaré representando a los millones de latinoamericanos y a millones de chilenos que están hastiados con esta política de drogas. Voy a estar frente a la Organización de Estado Americano en Washington, empujando y luchando por una regulación a las drogas que sean fiscalmente responsables, basadas en la ciencia, en la salud y los derechos humanos, porque creo que no solamente quienes consumen no son delincuentes, sino que también tenemos el ejemplo de miles de personas que están autocultivando, haciendo una política pública muy honesta, que le reduce los recursos al crimen organizado y también reducen los daños que se auto-infringen cuando se ven expuestos a esto. Así que nos veremos más adelante, pero lo representaré muy bien. Amén, hermano. Las palabras al cierre de Eduardo Vergara. Buen viaje, Eduardo Vergara, el próximo domingo. Medias palabras al cierre. Lo tengo estaba calladito. Repartió los Goya que Eduardo Vergara. Gracias, Carol Cariola. Gracias, Eduardo Vergara. Gracias, Marcelo Drago. Gracias, Franco Parisi, por haber venido. Por supuesto, de la casa, Max Pavés, también Jaime Belolio. Y te quiero... Información en parisi2014.cl y en facebook.com/parisi2014. Te esperamos.